muchas gracias por la invitación. Espero que se estén cuidando bastante en sus casas. Estamos pasando por un momento realmente complejo con esta pandemia, ¿verdad? Ha sido muy duro. Aquí, especialmente en Costa Rica, nos está dando, nos está dando muchísima tarea porque están incrementando muchísimo los casos diarios, también el número de personas fallecidas y bueno, esto es realmente muy lamentable. Y hay que seguir trabajando y cuidándose muchísimo. Estimada doctora Daisy, mil gracias por esa exposición tan bonita, tan amplia. Aprendí mucho, así que le agradezco de corazón porque realmente fue muy interesante y muy enriquecedora aprender sobre la lexicología de la escena del crimen y demás. Realmente muy bonito aprender sobre estas cosas y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir iniciando. Yo he estado trabajando temas de gestión pública. Me encanta la geopolítica, los fenómenos ideológicos contemporáneos, pensamiento crítico. Entonces, este es un enfoque como de políticas públicas, seguridad ciudadana en mi país, para ver un poquito qué está pasando, qué estamos haciendo y al puro final les voy a comentar sobre un proyecto en el que participé, que hicimos una propuesta. Lamentablemente no se nos escuchó, ¿verdad? Pero la propuesta está ahí y la hemos presentado a diferentes sectores políticos de Costa Rica porque va en esta línea que vamos a conversar hoy. Así que podemos arrancar, estimado don Julio. Muchas gracias. ¿Qué nos sucede en América Latina? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Costa Rica. ¿Qué sucede con la seguridad? Hay que ver muchos detalles y podríamos analizarlo desde la época prepandemia y la época post-pandemia, ¿verdad? Porque tiene sus propias características, pero veamos en detalle la siguiente diapositiva, por favor. El mundo está cambiando de una manera muy drástica en muchos campos y esto de la seguridad debemos estudiarlo con calma. Según datos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto en estos días nos ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Con la última designación, bueno, en fin, mi país incluso votó a favor del candidato Donald Trump y bueno, eso es otro tema de conversación que podríamos tocar luego. Para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Se dice que América Latina alberga el 8% de la población global, sin embargo, se llevan a cabo 42% de los homicidios y 66% de los secuestros de todo el planeta. Yo cuando estaba estudiando esto, como decimos aquí, se nos paraba el pelo, ¿verdad? Nos asustábamos, nos preocupábamos un poco porque realmente son datos muy significativos que tienen mucho que decirnos en el sentido de que a mi criterio debemos estudiarlo de una forma integral, así como el mundo para pensar política pública y política interna tiene que hacerse pensando de forma sistémica. Esto quiere decir entendiendo los fenómenos globales a gran escala y cómo ellos se manifiestan, cómo hacen alquimia, para llamarlo de alguna manera, en lo local, de la misma manera con la seguridad y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a que el 65% de los latinoamericanos, ¿verdad?, tenga poca o nula confianza en las autoridades? Que una de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe haya sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja. ¿Qué es lo que hay por ahí? Estudiamos un poco sociología, estudiamos un poco historia, estudiamos un poco la composición cultural de nuestros pueblos para entender esto. Adelante, estimado Rolando. Muchísimas gracias. Estos son datos, ¿verdad? Estos son algunos datos que yo quise agregar como para ver cómo andamos en Costa Rica. Datos al 2019, que son los que tenemos ahorita a mano y que ya hay estudios sistematizados al respecto, que los cuales utilizamos también para compartir en clases con estudiantes cuando hablamos de estos temas. Los delitos contra la propiedad, dice, son los hechos más registrados en Costa Rica. Tenemos robo de vehículo, tenemos hurto y tenemos asalto. Desde luego, cada uno tiene su detalle, ¿verdad? El robo es con violencia o amenaza de fuerza para apoderarse de un bien ajeno con un ánimo de lucro.
El asalto no necesariamente es con un ánimo de lucro, aunque sí puede incluir violencia, y en el hurto no existe violencia. Simplemente yo me encontré algo mal puesto, como dicen, y lo tomé y me lo llevé. Estos son de los delitos más característicos en Costa Rica, al menos en 2019. Adelante. Incidencia delictiva total. Bueno, en Costa Rica dice que para el año pasado se redujo entre el 2018 y el 2019 en 1%. Aquí están los datos, ¿verdad? Homicidios dolosos bajaron un 4%, femicidios dice que menos 46%, las violaciones se incrementaron, ¿verdad? Aquí es donde ya podemos empezar a hablar también del enfoque en la seguridad y en el análisis que hacemos de la seguridad y cuáles enfoques usamos. Por ejemplo, enfoques de género, derechos humanos. Ya lo vamos a ver adelante, no me voy a adelantar un poquito. Los robos dice que disminuyeron a una tasa pequeña, los asaltos se incrementaron, el robo de vehículos disminuyó y el hurto pues, se mantuvo prácticamente igual. Eh, Siguiente, por favor, estimado Julio. Homicidios dolosos vinculados con narcotráfico en Costa Rica, según estos datos de la USAID y del PNUD, por ajustes de cuentas y venganza 153, de profesional dice 2, que tiene que estar todo esto relacionado con el crimen organizado, ¿verdad? No, no es un secreto que el tema del narcotráfico, de los secuestros, el sicariato, el tráfico de armas son problemas que compartimos en toda esta región. Y bueno, conforme más se va agudizando la crisis económica también y las presiones políticas, en el plano de lo social, los demás detalles van dando de qué hablar respecto al tema de seguridad, que ya lo plantearé más adelante. Don Julio, ¿por qué es importante el enfoque de género y derechos humanos en la seguridad? Esto es vital comprenderlo. ¿Por qué? Porque la inseguridad afecta, ¿verdad? No afecta de igual manera a hombres, mujeres, niños o personas adultas mayores, por ejemplo. Hay características de diferentes tipos de violencia o inseguridad a la que se enfrenta la población. Adelante, estimado Julio. Ok, entonces aquí puse esta pregunta que sucede en Costa Rica y pues estoy casi seguro que en el resto de la región latinoamericana también sucede, ¿verdad? ¿Es peligroso ser joven? Me pregunto. ¿Y por qué peligroso ser joven? Vean este gráfico. Las mayores tasas de homicidios dolosos de hombres se concentran en el grupo de edad entre 18 y 29 años. En el caso de las mujeres se concentra entre 30 y 39 años. Eso en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Como les digo. Efectivamente hemos visto cómo en los últimos años aquí en el país, lamentablemente, el crimen organizado ha ido tomando espacios estratégicos donde el Estado ha abandonado en gran parte sus responsabilidades sociales. Por eso es que desde el principio digo, tenemos que hacer una interpretación holística, sistémica, integral de las problemáticas de seguridad, ¿verdad? De pronto tenemos más desigualdades, más inequidad social y muchas perspectivas distintas de la realidad, de cómo pienso que es realizarme como persona, pienso que para poder ser tengo que tener, tengo que consumir, tengo que comprar, quizás no tengo las condiciones económicas y me ofrecen una alternativa muy fácil y entonces empiezo a meterme en caminos indebidos y este tipo de situaciones es lo que va generando que sean las personas jóvenes, en su gran mayoría, hombres y mujeres, que lamentablemente caen en estas situaciones de violencia, de crimen, de inseguridad y en el fondo de inestabilidad social, política, democrática. Adelante, don Julio. Las principales víctimas de feminicidio tenían entre 18 y 29 años. Entonces, es peligroso ser joven y es peligroso ser mujer. Y les voy a contar una historia. No sé si han estado revisando un poquito noticias aquí de mi país, pero hace unos días se dio, bueno, hace ya 6 meses se dio que desapareció una muchacha joven de 18 años de edad
y le empezaron a dar búsqueda y a dar búsqueda y no se ha encontrado todavía con ella, pero la semana anterior la policía detuvo a un sospechoso que al parecer cometió un crimen, ¿verdad? La raptó, la secuestró, la violó y según la declaración que él dio, que es verdad, que se publicó en los medios, la tiró a un botadero de basura. Eso nos tiene aquí en Costa Rica todos indignados, tristes, impactados, porque es algo extremadamente violento, fuera de todo sentido, y aún está la policía investigando. También lo que nos preocupa, lo que nos preocupa es que la violencia contra la mujer ha venido creciendo. E incluso en la pandemia tenemos datos aquí en Costa Rica de que el confinamiento, las medidas, ¿verdad? Las medidas de estar en casa, cuídese, no salga, han incrementado la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños y las niñas. Y eso es algo realmente muy preocupante porque tenemos que hablar también de educación, tenemos que hablar también de cultura, tenemos que hablar incluso de los ODS y cómo los ODS pueden ser herramientas muy útiles para trabajar en esta dirección, de educar a nuestra gente, de educar a las poblaciones. Es increíble ver las tasas de crecimiento de violencia en la mujer en Costa Rica durante el confinamiento de la pandemia, ¿verdad? Es algo que realmente lo deja uno reflexionando muchísimo sobre nuestra cultura, también muy machista, con características bastante sesgadas en una dirección no deseada. Ok, las mujeres, sí, adelante. Exactamente, muchísimas gracias. Las mujeres entre 15 y 17 años son las principales víctimas de violación. Este es otro dato realmente alarmante, ¿verdad? Aquí está el grafiquito entre hombres y mujeres. Por supuesto, el porcentaje de hombres es mucho más bajo, pero vean, por ejemplo, que de 15 a 17 años es un 59.4%, Dios mío, ¿verdad? De víctimas de violación. Entonces, ¿es peligroso ser joven? En nuestra región centroamericana, latinoamericana, es peligroso ser joven y ser mujer. Es increíble. Hoy precisamente salió en las noticias un video, ¿verdad? Porque ahora en muchas calles hay cámaras y todo lo captan. Entonces salió un video donde iba una señora caminando un coche con su hijo en la calle y venía un tipo en bicicleta y paró y le metió la mano debajo del pantalón a la muchacha y quedó grabado. O sea, por Dios, ¿qué nos está pasando? Aquí hace 15 días aprobaron una ley contra el acoso sexual callejero en Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Ya hay penas de cárcel para las personas que acosan sexualmente en las calles y demás. Pero se dan situaciones como esta otra. Entonces, es muchísimo el trabajo que hay que hacer ahí, que es lo que les decía, no es lo mismo, ¿verdad? La violencia o la inseguridad que recibe un hombre, un niño o a una mujer. Adelante, don Julio. Y este cuadrito que está en una ficha técnica sobre seguridad ciudadana de la OEA me llamó profundamente la atención, así que lo agregué en la presentación porque explica en detalle lo que yo vengo comentando en mi exposición respecto a las amenazas a la seguridad que las personas, que la ciudadanía, mujeres, hombres, niños y niñas tienen, ¿verdad? Y aquí está muy clarito por columnas. Incluso podríamos agregar otras columnas también, pero bueno, aquí se detalla hombres, robos, por ejemplo, mujeres, violencia doméstica, asalto sencillo hombres, asalto, acoso sexual mujeres, como el caso que les acabo de contar, que lamentablemente hoy se dio en Costa Rica, y en niños también es diferente. Entonces, ven que qué importantes son las categorías de análisis, por ejemplo, para pensar en políticas públicas de seguridad, verlo de manera detallada, de manera categórica, porque nos permite diseñar planes concretos en la dirección correcta sin generalizar, pero sí trabajando cada aspecto en la línea que lo requiere, ¿verdad? Adelante, por favor.
¿Cómo nos afecta la inseguridad como región y país? En muchísimos aspectos, como lo venimos conversando, son muy amplios. Estabilidad interna y regional, por supuesto, por supuesto, ¿verdad? No olvidemos que los fenómenos de seguridad locales, bueno, hay que pensar de forma local, digo yo, o sea, global y local, ¿verdad? Porque así como se globaliza o se ha globalizado el mercado, se ha globalizado el crimen. No podemos verlo de forma separada. Entonces, esos fenómenos externos también inciden a lo interno, entonces facilitan la inestabilidad interna, la inestabilidad regional. Eso afecta a la gobernabilidad democrática, porque también las personas con ese sentimiento de inseguridad, al fin y al cabo, como cuando hay una crisis económica, ¿verdad? Las personas van a decir, bueno, me preocupa poco la democracia, me preocupa más que mi familia tenga pan y tenga comida. Entonces, todos estos fenómenos están relacionados siempre uno con otro, que desde luego impacta directamente en el desarrollo integral y el desarrollo sostenible de nuestros países, que puede estudiarse también con profundidad. La estabilidad, la gobernabilidad democrática, el desarrollo humano, es parte de lo que, en cómo afecta esta inseguridad. Por otro lado, y aplicando un poquito de pensamiento crítico, ¿verdad? Me recuerdo del filósofo, del sociólogo Zygmunt Bauman, el polaco que murió hace un par de años, un hombre realmente muy, muy lúcido, y él habla de su teoría de la modernidad líquida, ¿verdad? Y cómo ese sentimiento de inseguridad también tiene muchísima relación con los tiempos que vivimos en general, como país, como mundo. ¿Por qué? Porque ante la falta de verdades, ante la falta de certezas, lo que hay es incertidumbre. Y la incertidumbre también genera miedo, genera inseguridad. Y esto tenemos que tomarlo desde un aspecto sociológico. Hace unos días también estuve compartiendo aquí con el doctor Caril un texto que escribí con un compañero del ICAP, don Jean Paul Vargas, sobre cómo gobernar en tiempos de incertidumbre. Y es que efectivamente es como estar en una encrucijada. Es como estar en una encrucijada. ¿Qué decisión tomamos? ¿Vamos hacia el mismo lugar donde ya conocemos los resultados? Pero es que ya los tiempos no están para eso. O sea, ya los tiempos están cambiando, los retos son otros, las situaciones son diferentes, entonces no podemos optar ese camino. Pensemos ese análisis de la modernidad líquida, donde no hay certeza, donde las estructuras clásicas están en crisis, llevado a lo local en el tema de seguridad. Tenemos varias variantes. Desde luego, va a crecer el sentimiento de inseguridad en la ciudadanía, pero por otro lado, y aquí aplicando ya pensamiento crítico, vamos a ver cómo un mercado de la seguridad va a nacer con muchísima fuerza porque va a haber un nicho para hacer mucho dinero a partir de ese sentimiento de inseguridad de la gente. Entonces, es saber equilibrar todo esto, ¿verdad? Es saber cómo trabajar desde las políticas públicas, cómo trabajar desde la ciudadanía y en conjunto diferentes actores de la sociedad. Para evitar caer a veces en extremos, en paranoias o en esa psicología, digamos, que nos mantiene en una sensación constante de inseguridad, pero que tiene un fin, digamos, de generar o hacer más grande el mercado de la seguridad, por ejemplo. Eh, Sigamos adelante, por favor, don Julio. Esta es una frase de un político costarricense, ¿verdad? Que caló mucho en mí cuando la leí. Se llamaba Manuel Mora Valverde, es benemérito de la patria aquí en Costa Rica. Manuel Mora Valverde fue uno de los impulsores de las garantías sociales en mi país. Allá por los años 40, el Código de Trabajo y todo eso, se hizo una gran alianza con la Iglesia Católica y otros sectores y nació las garantías sociales. Y don Manuel tenía esta frase que me ha calado muchísimo y me encanta porque siento que es crítica y es provocadora y da para la discusión y el debate, que es lo que realmente me encanta. Dice, pero los derechos humanos no son simples palabras. Nada saca un hombre con que le digan que tiene libertad de prensa si no puede escribir en ningún periódico porque la libertad de prensa vale mucha plata. Nada sacamos con que se le diga que tiene libertad de pensar y de moverse si está con hambre, porque no tiene trabajo, porque gana salarios miserables. Y esto me dejó reflexionando profundamente,
porque aquí es donde yo agrego esta parte de abajo, dice la inequidad social y las brechas o nuevas desigualdades que con la era digital también se pueden profundizar y tenemos que estudiar de forma integral, ¿verdad? Son detonantes de inseguridad también. No podemos estudiar el fenómeno de la seguridad aislado de los factores sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales, pero también históricos. Y eso es lo rico de estudiar desde las ciencias sociales de una manera amplia el tema, porque todo se interrelaciona, se mueve. Esto requiere entonces de grandes acuerdos, de alianzas público-privadas y de cooperación internacional. Trabajar como hermanos entre los países, entre las regiones. No solo en este tema de seguridad, sino también en el plano geopolítico. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Familia, tenemos que invertir en estabilidad social. Eso es importantísimo, ¿verdad? A veces nos cuesta entenderlo como países o como sectores, ya sean sectores políticos, sectores económicos, sectores académicos, pero invertir en estabilidad social es la mejor forma de mejorar la competitividad del país, la seguridad ciudadana, el sentimiento de seguridad en la ciudadanía y la confianza en el sistema democrático. Y esto tiene que quedar clarísimo porque es trascendental y esto es un trabajo de todos. La producción, el desarrollo, el progreso técnico, científico, tiene que ir de la mano siempre con un vínculo social, porque es una función social lo que cumple, es una razón común. Por eso vivimos en Estado-nación, en países. Y ese tiene que ser uno de los grandes derroteros que como naciones y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que fortalecer. Invertir en seguridad social genera paz social, genera estabilidad en el sistema político, genera credibilidad en los actores sociales y fortalece la democracia, desarrolla la producción y nos permite mirar al futuro con una gestión pública, con desarrollo tecnológico, equidad social y justicia, que es lo más importante. Adelante, don Julio. Entonces, fortalezcamos los enfoques para tratar la seguridad. Yo soy un poco crítico, como podrán darse cuenta, de estos enfoques meramente punitivos, ¿verdad? Desde luego, tienen muchas variables, muchas características, pero digamos desde la parte académica o epistemológica, porque pienso aquí que las comunidades epistémicas, entiéndanse, las academias, las universidades, los centros de pensamiento, los think tank, como usted quiera llamarlo, tienen un rol fundamental a la hora de acompañar las posturas de desarrollo de enfoques integrales de la seguridad ciudadana en nuestros países. El apoyo científico, como decía la doctora Daisy, ¿verdad? El apoyo científico para desarrollar políticas públicas integrales de seguridad ciudadana es fundamental. Y ahí es donde nosotros, los profesores, los que nos dedicamos a la academia, tenemos una responsabilidad, porque es el estudio, es la reflexión científica de la realidad desde muchos parámetros, desde muchas perspectivas, lo que nos fortalece, ¿verdad? Y lo que nos plantea cómo colaborar para construir esa seguridad ciudadana. Entonces, aquí la Fundación Friedrich Schiller hace un par de años sacó unos puntos que a mí en lo personal me gustaron mucho, los he utilizado para algunas clases que he dado también en la universidad, y por eso los traje acá para compartirlo con todos y todas. Prevención de la violencia con énfasis en oportunidades para los jóvenes y programas educativos. Mejoramiento de la administración de justicia y lucha contra la impunidad, que implica también lucha contra la corrupción. Profundización de la modernización policial. Hay que estar en una constante actualización de los cuerpos policiales. Bueno, en el caso de Costa Rica no tenemos ejército, ¿verdad? Entonces, nada más son cuerpos policiales, pero es muy importante esa capacitación constante. ¿A qué me refiero? Me refiero a procesos también de sensibilización social, ¿verdad? Tuve un gran maestro que todavía sigue siendo mi maestro y es un gran amigo que es experto en temas militares y de seguridad. Y me decía, yo una vez, cuando estuve en el Ministerio Público de Costa Rica, él estuvo trabajando con el ministro y otras personas, dice, yo le di a los oficiales de policía, les di un curso sobre sociología y sociología policial, ¿verdad? Y entonces yo me quedaba pensando,
¿verdad? ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra, etcétera, etcétera? Y ya él me empezó a explicar en detalle y yo lo entendí. Claro, hay que hacerle a las personas que trabajan en seguridad un proceso de capacitación, de formación y de sensibilización social para que entiendan estos temas de la delincuencia, del crimen organizado y demás que ellos combaten día a día, ¿verdad? Son nuestros guardianes desde perspectivas diferentes, desde otros puntos de vista, que entiendan mejor por qué se desarrollan este tipo de situaciones, por qué hay ciertas tendencias en la sociedad, en los diferentes actores a lamentablemente generar violencia. Y esto tiene que ver muchísimo con un problema de integración social, que es un problema de desigualdad económica que tenemos que atacar. Entonces, políticas municipales de seguridad, prevención de la violencia, enfoque de género y seguridad ciudadana. Adelante, don Julio, que me quedan 4 minutos y quiero comentarles de una idea ahí bien bonita que traigo. Bueno, elementos para tener una política pública en seguridad ciudadana deben de estar basados en conocimiento científico. Insisto, doña Daisy nos explicó de una manera lindísima hoy ese detalle que le sigo agradeciendo porque estoy muy contento de aprender todo eso que aprendí. Estar bajo supervisión constante y evaluación. No podemos quedarnos con hacer un manual y dejarlo por ahí, ¿no? Esto, como dijo también doña Daisy, el derecho y todo cambia porque, claro, la realidad social cambia y los fenómenos cambian y las situaciones cambian. Entonces, si no estamos al día con eso y aplicamos los mismos métodos y el mismo lenguaje para hablar lexicológicamente, ¿verdad? Nos vamos a quedar en el tiempo. Y eso no nos sirve, eso no nos sirve. Tenemos que estar a la vanguardia y el Estado en ese sentido tiene que brindarle esta protección a la ciudadanía. Flexibilidad para aprender, cambiar y reemplazar, ¿verdad? Los modelos de copy-paste, como decimos, no sirven. Cada realidad de cada país es diferente. Sus características culturales, históricas, económicas son distintas y no podemos copiar para pegar en un país y en otro. Adelante, don Julio. Bueno, este ya la penúltima, se las prometo. Ya vamos a terminar. Para lo anterior, esto es como un pequeño esquema que yo hice en mi mente y traté de pasarlo aquí, pero bueno, a veces a veces queda muy lineal y demás. En mi mente era un poco más entretenido, digamos. Pero bueno, para lo anterior es menester entender el mundo y sus retos, pensar localmente, o sea, global y localmente, lo que permite desarrollar un método de acción concreto. Esto es pensamiento estratégico que llaman. Entender el mundo, lo que les decía. Si no entendemos en qué mundo estamos, como dicen aquí en Costa Rica, estamos detrás del palo, ¿verdad? No estamos viendo correctamente las cosas. Entonces, primero hay que entender el mundo. Eso quiere decir cuáles son los retos, las vulnerabilidades, pero al mismo tiempo, cuáles son esas oportunidades que tenemos. Una vez con el mundo claro, desarrollemos estrategia, planificación, ¿verdad? Podemos llamarlo de diferentes maneras, doctrina ciudadana de seguridad nacional, doctrina de seguridad nacional, no importa. Tenemos que verlo a nivel nacional y a nivel comunitario, porque las comunidades y nuestros pueblos tienen muchísimo que aportar en la construcción de territorios seguros. Y para eso tenemos que elaborar táctica, ¿verdad? Estrategia y táctica. La estrategia es ese fin, ese objetivo superior que queremos alcanzar, y la táctica va a ser esa serie de acciones estratégicas que queremos concretar para alcanzar esos objetivos. Entonces, ahí es donde entra el tema de las políticas con metas concretas, ¿verdad? Se requiere que en la gestión pública, visión, capacidad, liderazgo y toma de decisiones. Una vez que tenemos esto, buscamos instrumentos de evaluación de esas metas que nos permitan facilitar el ver que se cumplan en el periodo de tiempo que hemos establecido. Y ya para terminar, la última exactamente, esta es la idea que no nos escucharon en su momento. Yo participé en un programa, bueno, en un proyecto país muy grande que se llamaba Vía Costarricense, fui secretario ejecutivo, aquí incluso tengo un librito que es uno de los informes que presentamos a Costa Rica. Este proyecto lo desarrolló el expresidente José María Figueres Olsen, expresidente costarricense, con el cual todavía comparto y trabajo, y ahí estuvimos desde el año 2011. Presentamos un proyecto que se llamaba así, Costa Rica Potencia Deportiva como instrumento para la promoción de la seguridad ciudadana, la cultura y la formación en valores, porque creemos, vamos a ver, aquí me gusta hablar un poquito también desde la praxis, o sea, de la práctica, no solamente la parte teórica.
si estamos haciendo un análisis que los problemas de desigualdad, las brechas sociales, la inequidad, los problemas de mala distribución económica también generan violencia e inseguridad, tenemos que trabajar con las personas desde pequeñas en ver qué es los factores culturales y sociales que están afectando eso, para atacar por ahí, para trabajar una seguridad preventiva, no solamente punitiva. Entonces, en ese sentido, lo que proponíamos nosotros, ¿verdad?, eran acciones y alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado para promover en todo Costa Rica un programa muy ambicioso de deporte desde niños, para formarlos en valores, para formarlos, alejarlos de las drogas, para fortalecer, ¿verdad?, la cultura del cooperar, del compartir y no solamente del competir, del trabajo en equipo, de la formación, todo esto, para que los aparte de esas semillas de crimen organizado, de esas semillas de inseguridad y que nos impiden precisamente erradicar los problemas que tenemos en este momento. Y ya como se me fue el tiempo, les iba a comentar un poquito más, pero me quedo por ahí y les agradezco de verdad muchísimo. Espero que les haya gustado. Aquí quedo a sus órdenes siempre y mil gracias.